El budismo es otra de las expresiones religiosas que surgen de la India. Es una religión que se desprende del hinduismo, la religión que nace también de esta zona geográfica del mundo. El budismo fue fundado por Buda. Significa el término, el concepto Buda significa iluminado o despierto, una persona que ha alcanzado la iluminación o el despertar. El nirvana también se le denomina, que es un poco diferente al nirvana que se enseña en el hinduismo. Nació Buda alrededor del año 563 antes del Señor Jesucristo. Es una religión entonces mucho más antigua que la del cristianismo. Aunque el cristianismo tiene raíces en el judaísmo, es del siglo sexto antes del Señor Jesucristo, entonces en lo que ahora es Nepal. El nombre completo de el fundador de esta religión es Gautama de Sakya Siddhartha. El padre de este hombre era un rey, pero como había tantos reinados en el subcontinente hinduista, sería más preciso pensar en él como un señor feudal. Respecto a la iluminación o el proceso de la iluminación de Gautama, comienza con una leyenda, pero como todas las leyendas, tiene elementos de verdad, porque las enseñanzas de Buda demuestran sin posibilidad de error que fue la relación inexorable del cuerpo con la enfermedad, con la decrepitud y también la muerte. La leyenda cuenta que salió de su palacio y ve a una persona enferma, a un anciano, luego ve a un féretro, donde llevan a un hombre a sepultar y finalmente ve a un monje. Y eso es precisamente lo que él desea posteriormente, que es ser como ese monje. Estaba casado, tenía un hijo, lo abandonó para buscar la iluminación. Para nosotros los occidentales y los que profesamos la fe cristiana, podríamos considerarlo como un acto de irresponsabilidad, un acto muy reprochable porque no cuidó de su familia, de su hijo. Para nosotros, sin embargo, para los occidentales, lo apreciamos de esa forma. Sin embargo, para la cultura del Oriente, principalmente en la India, dentro de la religión hinduista, esto es lo más elogiable y lo más virtuoso que puede realizar un ser humano aquí en la Tierra. El buscar el ser un renunciante, el desprenderse de todos los bienes terrenales, incluso de la familia, para llevar una vida contemplativa, de devoción, de contemplación y de renuncia, y es precisamente lo que busca Buda. Por lo tanto, para los patrones culturales y, y los principios éticos de los hinduistas, porque de ahí proviene esta religión budista, el renunciar a su familia es lo más elogiable para los hombres que buscan este estado de la iluminación. En el hinduismo lo que se busca es la unión con Brahman. En cambio, en el budismo es la iluminación, el suprimir, eliminar todo dolor, todo sufrimiento, eliminando y suprimiendo todos los deseos y liberarse de estos ciclos de reencarnaciones, que es lo mismo que busca el hinduismo, eliminar estos ciclos de reencarnaciones. Se cuenta que estuvo 49 días en estado de éxtasis cuando él buscó la iluminación. 40 días, 49 días buscando la iluminación por medio de la experiencia mística, la experiencia del éxtasis espiritual o religioso. Buda va a ejercer su ministerio durante 45 años. Murió a los 80 años, alrededor del año 483 antes del Señor Jesucristo. Murió de disentería. ¿Quién fue Buda? Algunos señalan que Buda fue un gran racionalista de todos los tiempos.
Todos los problemas que se le presentaban eran sometidos de forma automática a un análisis frío y desapasionado. En gran medida, el budismo fue una religión de reacción contra las perversiones hinduistas, o por lo menos como un grupo como el jainismo, por ejemplo, el budismo igualmente ve en la religión hinduista algunos elementos que son pervertidos o religiosamente vista como un aspecto muy negativo, por eso que se ha considerado como un protestantismo hinduista, no solo en el sentido original de la palabra, sino en las connotaciones que apunta a la protesta contra algo. Se nutre el budismo del hinduismo, pero ante las corrupciones que se producen en el hinduismo. El budismo se replegó y respondió contra esta religión madre de donde surge el budismo, que es el hinduismo. Para poder comprender las enseñanzas de Buda, es necesario echar una mirada al hinduismo existente durante ese periodo, porque en parte fue el hinduismo el que provoca el surgimiento de esta religión. Y para ellos, para el hinduismo, es indispensable realizar ciertas observaciones acerca de la religión. ¿Cuáles son estas? La autoridad. El hinduismo se caracteriza por la autoridad de los brahmanes, la autoridad de los Vedas y de la literatura que sustenta las bases de la religión hinduista. También se caracteriza por el ritual, por la especulación, por la tradición, por la gracia, y la religión finalmente trafica con el misterio. Si esas son las características de la religión hinduista, Buda va a enfrentarse a estas características de la religión hinduista, porque Buda predicó una religión desprovista de autoridad. No hay una autoridad central ni centralizadora. Ya los brahmanes, que son la casta sacerdotal, los de mayor influencia dentro de la religión hinduista, ya no tenían autoridad en el budismo, la nueva religión. Cada individuo, dijo Buda, en el budismo, cada individuo es su propia autoridad ahora en esta nueva religión. Buda predicó una religión desprovista de ritual. Por lo menos el budismo histórico, el ortodoxo, el tradicionalista. Predicó también una religión que evita la especulación. Considera la especulación como una tarea muy infructuosa. Predicó una religión desprovista también de la tradición, no son tradicionalistas. Abandonó el sánscrito como lengua tradicional por la lengua vernácula del pueblo, del mismo modo como lo hizo Martín Lutero cuando traduce la Biblia del latín al alemán. Enseñó este hombre que no hay que apoyarse en ningún dios, no hay que confiar en ninguno de los dioses, sino que se debe confiar y se debe apoyar solamente en uno mismo, ni siquiera en Buda se debe confiar, porque él se ve como un hombre, como todos los seres humanos, que como los antiguos también experimentaron el nirvana o experimentaron la iluminación. Buda predicó una religión desprovista de lo sobrenatural, no le interesa lo sobrenatural. Condenó todas las formas de adivinación, el vaticinio, la predicción como malas artes. Creía Buda que el apelar a lo sobrenatural y confiar en ellos equivaldría a buscar atajos, respuestas muy fáciles, soluciones simples y que solamente tiene la finalidad de distraer la atención de la dura y práctica tarea de elevarse a sí mismo, a decir, de experimentar el nirvana o la iluminación. Con respecto a lo que busca el budismo, la iluminación por medio de los esfuerzos individuales sin confiar en ningún dios, ni siquiera en Buda, podemos ver una diferencia con la fe cristiana. Primero, la iluminación no es lo mismo que la salvación desde la perspectiva del cristianismo, totalmente diferente. El cristianismo habla de salvación del pecado, en el budismo no creen en pecado.
tampoco creen en el alma. Nosotros los cristianos hablamos de la salvación del pecado, salvación del alma, que nacemos en pecado y somos formados en maldad, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos conduce constantemente a apartarnos de nuestro Señor. Por lo tanto, la fe consiste en restaurar esa situación en la cual nosotros salimos del cristianismo, pero siempre esa salvación se lleva a cabo no por las obras, por los esfuerzos de los cristianos, sino que es una obra que se ha desarrollado en la cruz del Calvario, donde Cristo murió. Por eso que Cristo en el cristianismo se concibe como el Salvador, el que salva al ser humano, al alma, del pecado que nos conduce a la muerte y al infierno de fuego, por haber quebrantado y habernos atrevido a levantarnos, a independizarnos contra el Dios eterno, creador del cielo y la tierra. La salvación consiste en depositar totalmente, entregarse enteramente a una persona que es, en este caso, es Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es el que ha obrado la salvación en cada uno de los seres humanos. El budismo, en ese sentido, es diferente al cristianismo. Primero, el concepto de la salvación. En el cristianismo, en el budismo, es la iluminación. El budismo se alcanza la iluminación por medio de los esfuerzos humanos, sin confiar en ningún dios. El cristianismo se produce la salvación confiando enteramente en la obra que Cristo realizó a favor de nosotros. Esa es la diferencia. En el cristianismo está la gracia de Dios, el don que nosotros no nos merecemos. Lo aceptamos, lo recibimos por medio de la fe solamente en la persona de Jesucristo.